como lo hacemos cada 7 días, le damos la bienvenida a esta nueva edición de nuestro programa semanal Dominio Público Televisión. Y ya que hablamos de semanas, bueno, precisamente este último lunes, el lunes de esta semana, bueno, fue feriado nacional, conmemorándose el Día de la Soberanía Nacional. Pasan cosas curiosas, ¿no?, en nuestro país que a veces nos llaman a la reflexión y nos dejan mucho para pensar. Día de la Soberanía Nacional, justo en este tiempo, por estos días, en estos momentos, a donde el Fondo Monetario Internacional ha puesto sus oficinas en un piso del Banco Central de la República Argentina. Vaya curiosidad, ¿no? ¿A dónde habrá quedado la soberanía económica y hasta la política? Porque el Fondo Monetario es un, digamos, monstruo muy grande, muy fuerte, que influye en todo sentido, puntualmente en lo económico, pero atado a lo económico viene lo político, y atado a lo político y a lo económico, bueno, seguramente vendrá la cuestión social, ¿no?, que obviamente no está pasando por el mejor momento, por lo menos lo que yo creo, en nuestro país. Así que bueno, Día de la Soberanía Nacional, no con demasiados festejos de por medio, y precisamente con esta curiosidad, ¿no?, con esta particularidad, ¿no?, ocupando uno de los pisos del edificio del Banco Central de la República Argentina, bueno, funcionarios que se mueven como en su casa, que dan indicaciones, órdenes y disposiciones al personal argentino que trabaja en el Banco Central, bueno, como si estuvieran, como dije recién, en el patio de su casa, ¿no? Bueno, el gran tema, o uno de los tantos grandes temas por estos días, el conflicto en Aerolíneas Argentinas. De eso vamos a hablar en el programa de esta noche precisamente, dentro de un rato nada más. Aerolíneas Argentinas al rojo vivo con esta situación de 376 empleados suspendidos y una medida de fuerza anunciada para el próximo lunes. Creo que, bueno, veremos qué derivaciones tiene, qué consecuencias trae, cómo se desarrolla, cuál es la reacción del gobierno y de la parte gremial. Bueno, todo eso seguramente a partir del propio lunes o del mismo lunes estará por verse, pero indudablemente un momento difícil el de Aerolíneas Argentinas en la actualidad. No son los únicos. Mañana viernes, paro nacional de bancos, paro bancario a nivel nacional. Si usted mañana tenía algo que hacer en el banco, ni que hablar si tenía que cobrar algún dinero, hacer alguna gestión de esas normales, bueno, ni se moleste, porque los bancos oficiales y privados mañana no van a trabajar en la República Argentina. Y no es el primer paro bancario de este año 2018. Sin duda que ahí tampoco la cosa está del todo normal. Y eso, indudablemente, que también nos tiene que llamar a la reflexión de que no están las cosas del todo bien o tan bien como por allí se nos quiere hacer creer, o por lo menos algunas informaciones así tratan de convencernos, ¿no? Durante el año 2018, que estamos casi entrando en el tramo final, un trabajador argentino promedio, habrá que ver después de qué sector, de qué actividad, pero un trabajador argentino promedio, de acuerdo a estudios estadísticos que se han realizado, ha perdido entre 30.000 y 50.000 pesos en el desarrollo de este año 2018. Ni quiero pensar si lo comparamos un poco más lejos con el año 2017. ¿Eso a qué se debe? ¿A que le han pagado de menos? No, seguramente le han pagado lo acordado y con algún ajuste paritario en el mejor de los casos, si es que han tenido suerte en los acuerdos de las paritarias sectoriales, pero la inflación se ha comido una enorme cantidad de ese salario y le ha hecho perder de promedio al trabajador argentino en este año 2018
entre 30.000 y 50.000 pesos. Una enormidad, una exorbitancia de pérdida de masa salarial. La industria, ¿cuántas veces hemos hablado de la industria en este año que está transcurriendo? Bueno, la industria ha entrado en su sexta caída consecutiva. Ha sufrido su sexta caída consecutiva de acuerdo a datos de la empresa Fiel. Como para pensar, ¿no? Como para reflexionar, como para tratar de entender, como yo vengo diciendo, por dónde vamos, a dónde nos dirigimos, por qué parte del túnel venimos, tratando de avisorar aquella luz que se veía en el fondo, que no sabíamos si era el final del túnel o el tren que venía de frente. Bueno, por el momento es el tren, ¿no? Habrá que ver si tenemos margen de costado de esquivarlo, pero de momento parecería como que fuera el tren, ¿no? Hablábamos recién de inflación. El acumulado de la inflación de los últimos 10 meses, no del último año, nada más que de los últimos 10 meses, es del 39,5%. Otro dato. A algunos les caerá de manera más normal, a otros les gustará menos, pero son los datos que yo consigo, investigamos y traemos cada semana para compartirlos con todos ustedes. Indudablemente que a este paso, a este ritmo, cuando ya se acerca cada vez más el fin de año, este 2018 va a estar en el 45%, 47%, 48%, algunos dicen el 50%, pero en los últimos 10 meses tenemos un acumulado del 39,5%. Esto tiene que ver con lo que yo decía recién, del poder adquisitivo, de la pérdida del poder adquisitivo de la masa salarial de los trabajadores, ¿no? Un 2018 realmente con inflación récord. No pobreza cero, inflación récord. ¿Y qué podemos decir? Que es lo más parecido al peor fracaso. ¿Y qué otra cosa podríamos llegar a decir? ¿Que Macri lo hizo? Bueno, no sé. Son cosas que a lo mejor se pueden llegar a decir, ¿no? Por el récord de la inflación, del que yo hablaba recién, hay aparentemente en estudio medidas de urgencia para el mes de diciembre. Todos sabemos que el mes de diciembre no solamente es el último mes del año, sino que para los argentinos en los últimos tiempos ha resultado ser un mes difícil, complicado, que por allí trae algunas cuestiones especiales, ¿no? Bueno, esas medidas de urgencia que dicen se estarían analizando y quizás se tomarán o se tomarían, uno quisiera saber qué medidas son, cómo las van a tomar y fundamentalmente si van a alcanzar esas medidas para sortear este controvertido, siempre bastante difícil mes de diciembre de cada año de los últimos años. ¿Saben quién es Manuel García? Manuel García es el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio a nivel nacional. Un hombre que si tiene esa función, ese cargo, algo debe conocer del tema, ¿no? Bueno, Manuel García ha dicho que el año que viene, en 2019, ¿está sentado? La nafta podría llegar a costar 100 pesos por litro. Si Manuel García tiene razón, muchachos, apaguemos la luz, bajemos la persiana, vayámonos a casa, porque si el año que viene el litro de nafta llega a costar 100 pesos, bueno, sinceramente, todos nos vamos a acordar de Manuel García por la visión, ¿no?, que pudo haber tenido del tema. Ojalá se equivoque, más allá de que conozca su tema y su actividad. Ojalá se equivoque. En el medio, por supuesto, el tema político, siempre en un sentido o en el otro se habla de Cristina. Bueno, Cristina, en el marco de esta contracumbre, ha convocado a un frente social, cívico y patriótico. Así se podrá llamar o se llegará a llamar quizás el sector que la tenga como candidata, si es que decide hacerlo. Bueno, son cosas que uno se pregunta, ¿no? De cualquier manera, por estos días, en este marco de las últimas horas, Cristina Fernández aparece como una suerte de candidata de la unidad del peronismo, ¿será?
¿Será realmente ella la que concentre la unidad del peronismo, que hoy está dividido en diferentes sectores, bloques y demás? Bueno, otra cosa como para seguir de cerca y para prestarle mucha atención de aquí hasta cuando arranque, digamos, ¿no?, el proceso preelectoral propiamente dicho, ¿no? En el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, van a presentar un proyecto, una iniciativa que tiene que ver con declarar el pan que comemos, que consumimos todos los días, como bien social. Y esto es para proteger el derecho al principal alimento de los más vulnerables. Si es necesaria una medida de esta naturaleza es porque seguramente la cosa no viene precisamente por el buen camino. Y este tema se engancha de alguna forma con lo que ha dicho el arzobispo, el nuevo arzobispo de Santa Fe de la Veracruz, Monseñor Sergio Fenoy, que ha dicho que todos debemos escuchar el grito de los que están sufriendo. Y son muchísimos los argentinos que están sufriendo en temas de orden social por estos tiempos en la República Argentina. No son las mejores noticias que uno quisiera compartir ni traer aquí cada semana, pero es lo que nos llama la atención y lo que nos preocupa. Y no hacerlo sería como defraudarnos en primer lugar a mí mismo y al grupo de trabajo que nos acompaña, ¿verdad? Por eso que compartimos estas reflexiones junto a todos ustedes. Todas estas cosas, que no son menores ni son pocas, han quedado quizás hasta disminuidas por la gran noticia, novedad, información que tuvo el comienzo, vamos a decir, de esta semana que estamos transcurriendo, como es la aparición del lugar donde está sumergido el Ara San Juan. Un tema que lo dejo para el final precisamente porque lo considero el más importante de todo lo que termino de decir desde el comienzo de esta edición de nuestro programa. Una mezcla de dolor, de bronca y de desidia, de impotencia, ¿no? Con tantas cosas que se han dicho, que se han opinado. Nadie está allá abajo tocando el Ara San Juan. Todos desde acá arriba, sequitos, opinan, dan su parecer, su opinión teórica, técnica, etcétera, etcétera. No hay tironeos por traerlo a la superficie o dejarlo allí sumergido donde está, con todo el dolor y toda la implicancia humana que significa quizás los cuerpos encerrados allí dentro de lo que quedó del aparato, ¿no? Y en este marco, la ciudad de Santa Fe, que tiene la circunstancia de que aquí en nuestra ciudad nació y era oriundo uno de los 44 tripulantes, le ha rendido un homenaje precisamente a Germán Suárez, uno de los 44. Le voy a pedir a Leo Peretti que nos muestre esa placa precisamente, descubierta esta semana en la escuela número 578 Balbina Domínguez, que dice: reconocimiento a Germán Suárez, exalumno promoción 2001, tripulante del submarino Ara San Juan, en reconocimiento a la defensa de la soberanía argentina. Un homenaje sencillo, simple, pero seguramente de mucho contenido emocional para la familia y para la gente de la escuela y para sus ex compañeros de promoción que lo conocieron seguramente a Germán Suárez. Mientras pasan todas estas cosas, no pudo dejar de hablar, no pudo quedarse callado el ministro Aguad, que en cada una de sus apariciones sinceramente ha dejado bastante que desear, y ha dicho Aguad: nosotros lo encontramos. Sí, ahí está el submarino Ara San Juan localizado, pero la gran pregunta es ¿cuándo lo encontraron? ¿Ahora lo encontraron? ¿O ya lo habían encontrado y quizás alguien se había quedado callado? Hay tantas dudas sobre este tema. Ha sido tan controvertida la información, tan mala la comunicación,
tan pésima la información que se ha dado desde el minuto cero, desde hace más de un año a la fecha, que sinceramente en lo personal a uno le quedan más dudas que certezas. Hablo a título absolutamente personal. Y pienso que así como nosotros ahora contemporáneamente por nuestro tiempo y nuestros días estudiamos distintas circunstancias que tienen que ver, qué sé yo, con la vida de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento, de tantos próceres de nuestra historia que obviamente se remontan a muchos años atrás. A mí me da la sensación de que de toda esta historia, la última verdad se va a conocer quizás más adelante, cuando quizás ninguno de nosotros estemos en este mundo y se puedan conocer datos, referencias, secretos de Estado, que a lo mejor hoy, por ser contemporáneos precisamente al suceso, quizás, tal vez, a lo mejor, es una opinión, todavía no alcanzamos a conocer completamente. Es sinceramente la primera conclusión así general que a mí me queda después de tanta controversia, después de tanta desprolijidad, después de tanta cosa que no debería haberse manejado ni manifestado como sinceramente se lo viene haciendo, ¿no?, desde hace más de un año a esta fecha. En la primera parte de nuestro programa de esta semana va a estar con nosotros Alfredo Migone, que es un reconocido empresario del rubro inmobiliario. Vamos a hablar del proyecto de ley de alquileres, vamos a hablar de la situación del mercado inmobiliario, todo eso y otros temas más en esta nueva edición de Dominio Público.